Bueno, escúchame una cosita. Yo lo que le decía que aún en el mundo de la filosofía no cristiana, digamos, ocurre esta cosa. Menos los hermanos ciavitas, yo creo que va. Trato de mantener la esperanza siempre de que ellos se acuerdan. Pero sé que no es cierto. Qué sé yo, pero bueno. Vamos a Génesis capítulo 3. Entonces le pido a los hermanos de Ciudadita que no contesten y le pido a los hermanos de Ciudadita o que me diga si este tema lo hablamos en el campamento el año pasado. Si es así, corto, si no, sigo. Alguien que quiera leer Génesis 3 del 1 al 6. Espera que lo tienen todo ya. Bueno, apurate. Me duele muchísimo la pierna. Ya está, listo, dale. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a Jesús: el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió y como él. La pregunta es esta. ¿Cómo logró Satanás triunfo o en qué lugar, de qué forma específica Satanás logró el triunfo en este proceso sobre Eva? O sea, indudablemente Génesis 3 comienza hablando acerca de Dios y de su palabra. Satanás, para los que no saben, se lo reitero, esto es un problema. La pregunta es, ¿cómo puede ser que Eva no haya identificado la maldad de la serpiente? Porque esto es un problema del hebreo. Porque si es en español, uno ve a la serpiente automáticamente la identifica con quién, con la suegra. Entonces, obvio que la suegra viene a engañar. Pero en hebreo usted sabe que la víbora es en masculino, sería el víboro, el serpiento. Entonces, así fue engañada, digamos, Eva. Ahora la pregunta es, ¿cómo logró este propósito? Satanás comienza diciendo, con que Dios os ha dicho, viste, una cosa bien venenosa, así que... Yo escucho a mi suegra cuando habla con mi esposa y dice, así que tu maridito, ¿vieron? Y empezamos. Pero el tema es esto, la pregunta es, o sea, comienza planteando esto, así que, o con que Dios, y termina con Eva morfándose el fruto del árbol prohibido. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo es que logró Satanás tener esta victoria sobre Eva? ¿Qué pasó acá en este proceso de Satanás engañando a la mujer? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Bajo qué estrategia?
Satanás logra engañar a la mujer, a Eva. No me vienen a mí, lean el texto. Es decir, el tema surge del texto. Y mientras tanto le cuento, la verdad que en el tema de los hombres se vio los dos extremos cuando hicieron el número especial. Estaba en el grupo que estaba acá los hombres, el más viejo, ¿quién era? No, Miguel. Ese viejo me refiero a de mayor edad. Si usted puede ver el video, ve Miguel con todas sus limitaciones físicas por el tema de la edad. ¿Por qué? Porque la verdad que lo he visto jugar a la pelota, lo que sea, y se ve que en sus mejores tiempos ha sido una persona ágil. Pero bueno, el tiempo pasó, la edad pasó, y se le pasó encima como un tren, lo dejó hecho percha. Y así es que el hombre llega a esta instancia con 2 infartos y 7 stents. Pero a pesar de ello, con esas limitaciones físicas por la edad, estuvo tratando de llevar adelante, sacar adelante todo, digamos, lo que había que hacer. En el otro extremo, creo que el más jovencito de todo, ¿quién era? De los que están acá. Si no, Benja, ¿qué edad tenés vos? ¿Y vos qué edad tenés, Samu? Bueno, el segundo es más joven. Y se ha caracterizado precisamente por su nuevo apodo, la alegría de vivir. Una cara de asco, ¿sí? Una amargura. Así que esto no es un problema de edad, es un problema de ¿qué cosa? De actitud. ¿Ok? Así que el tema es interesante pensar un poco esta cosa, y esto lo tiro como ejemplo para lo que vamos a conversar un poco. Bueno, ¿qué pasó acá? Cuénteme. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Cuál fue la estrategia de Satanás en este proceso para vencer a Eva? A ver, los hermanos ciudadavitas, ¿se acuerdan de esto o no? ¿No? ¿Y esto se habló el año pasado en campamento? ¿Hablamos en campamento el año pasado? ¿Se está haciendo algo familiar? No vienen por ese lado. Tiene que ver un poco, yo le dije, ¿se acuerdan? Hablé de los mitos, y los mitos genera, digamos, legitima cultura, conducta, legitima comportamiento social, valores y un montón de cosas. ¿Cómo se logra eso? Fíjese un detalle. Uno de los objetivos principales de lo que es el movimiento LGBT y el tema del feminismo, ¿cómo se llama? Extremo, y todas las estupideces, toda esta gilada, uno de los grandes lugares que ellos quieren dominar es la educación, y muy particularmente la educación primaria. O sea, desde el primer grado, ellos quieren lograr algo, quieren dominar esa educación, porque si logra dominar esa educación, logra dominar las futuras generaciones. ¿Por qué necesita dominar la educación? Aunque la Argentina mucho no logra este objetivo, la verdad que la educación argentina no logra este objetivo, lamentablemente, pero ¿los niños qué? Además de ser esponja, pero necesito que me diga algo específico. ¿Quién? Tiene que ver con toda esta cosa, pero necesito que me diga algo específico. Es una palabra, es un verbo. O no un verbo, sino un sustantivo. Y yo lamento decirles esto. Es muy probable que estos chicos ya lograron tener victoria en la manipulación de sus padres. Miren lo que le digo. Perdónenme, papis, pero han logrado. Ok. Mire, quiero que le diga algo. Somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos.
¿Dónde se dio esta batalla? ¿Qué es lo que logró Satanás en este proceso? ¿Cómo logró transformar la visión de la mujer? Porque logró esta victoria en la mente de Eva. ¿Ok? Y recuerden bien siempre esto, la batalla espiritual será por excelencia en nuestra mente. Satanás no quiere dominar tus emociones, porque no tiene necesidad, pero él quiere dominar tu mente. Sí puede realmente tener control sobre tus pensamientos, él tiene control sobre tu vida. ¿Ok? Fíjese que el desarrollo que Satanás hace con Eva acá no fue de carácter emocional, no fue lo que siente o no siente, o qué tipo de relación tiene con Dios o cosas por el estilo. Independientemente del tema de la familiaridad de las cosas y cosas por el estilo, si usted lee correctamente, acá lo que Satanás logra básicamente es controlar la mente de Eva. Allí es donde se dio la victoria. Logró que el pensamiento de Eva se modifique. Que lo que era un mandamiento y la consecuencia de ese mandamiento se transformó ese mandamiento en un elemento de opresión y la liberación. La gran revolución que Eva iba a dar aquí es liberarse de esa, ¿qué cosa? De esa opresión. Ayer justo estaba mirando un videito sobre, decía, digamos, Gracia Milei, y ¿qué decía el video? Mostraba los videos de la calle Buenos Aires cortado, un caos de tráfico. Esto, todo lo que vive en Buenos Aires sabe lo que significa esto. Todo lo que vamos con cierta periodicidad al centro sabe lo que significa esto. Yo agradezco al Señor que mi coche tiene aire acondicionado, porque un verano que hacía mucho calor, tardé casi 2 horas para hacer 4 cuadras. Así que imagínense si yo estaba en medio del caos, en pleno centro, y no tenía aire acondicionado. Hubiese bajado o le hubiese tirado el coche encima a alguno. La realidad es esa, así que el tema es y ¿vieron esta película Un día de furia? Con Michael Douglas. Bueno, es un poco esa la idea. Un tipo que se volvió loco, pues un día de furia, a raíz de todo lo que las complicaciones del desarrollo, digamos, en una ciudad, una urbe importante como en donde estaba, no sé si estaba Los Ángeles, San Francisco, no me acuerdo en dónde, pero estaba así el asunto. Entonces fíjese este tema. Satanás logra que Eva entienda o modifique su proceso de percepción y pensamiento. ¿Por qué Dios te dio este mandamiento? No hay consecuencia, no morirás. ¿Sabes por qué te dio este mandamiento? Porque Dios sabe cuál es tu potencial y todo lo que podés lograr, porque Dios sabe que vos podés ser como Él. Entonces, ¿por qué vas a estar bajo el yugo de Dios? Libérate. Y vas a poder realmente lograr alcanzar la plenitud en tu existencia sin necesidad de Dios. Le decía que este video mostraba eso. Y claro, después muestra el video con el protocolo de seguridad que se implementa a partir de la presidencia Milei con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, donde te manda la policía, te empieza a empujar para que estés en la vereda. En el peor de los casos, que tomes un carril, lo que sea, pero siempre tiene que estar libre 1 o 2 carriles porque no puede cortarse el tráfico. Lo mismo que no puede cortarse, porque antiguamente, muchas veces, en la 9 de julio, los chochamos cortaban, digamos, el Metrobús. De hecho, un día me rechiflé, porque necesitaba llegar a la oficina, tenía una audiencia, digamos, por Zoom, pero audiencia al fin, y no había forma de llegar hasta que
en un cruce, no me acuerdo 9 de julio con qué calle, quedé detenido allí, ahí, sobre todo porque la bronca venía, porque el tema es que estaban, vieron que encima los muchachos pasan y se te pone enfrente una banda todo encapuchado con palos. Ellos se transforman los dueños de todo. Entonces en un momento le digo, che, mira, me pasa esto. Me dice, no, tranquilo que ahora ya pasa esta columna, nosotros ya liberamos toda esta calle, así que andate por acá, no hay ningún problema. Bueno, está bien. Se liberó, como dijo, ahí empezamos a doblar todo. En cuanto doblamos apareció otra columna, todo encapuchado otra vez y nos pararon. Entonces todos le estábamos diciendo al negro, nos dijeron, correte un poquito, dijeron, ¿qué pasa? Nos dijeron, no, nada. Así que ya está levantando el precio. Miro así un ratito, veo el Metrobús que está pasando unos cabezas de termo. ¿Sabe qué? Me metí por el Metrobús. Empecé los bocinazos para que se corran los cabezas de termo. Las cosas que no me gritaron, pero pasé así. Si logré pasar el nudo, digamos, de la concentración, pasé la media malla y me metí de contramano. No me acuerdo si por Perón, por alguno de esos, y ya está. Y encima cuando me metí de contramano, me para el semáforo, veo que vienen tres pibes de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Uy, que la pucha, digo. Vamos a empezar la pelota, porque me va a decir que por qué te metiste en contramano. Nos vamos a agarrar piña otra vez. No, los tipos llegaron, me miraron, nada, siguieron, ningún problema. Así que así llegué. Claro, todo esto desapareció ahora, ya no está. Gracias a Dios, no tenemos este problema. O sea, mucho más reducido el conflicto. Muchas de las cosas que está haciendo Milei ha querido Macri, digamos, hacerlo en su momento. Resulta que Milei lo está haciendo ahora y suscita un gran apoyo de la población. Macri quiso hacer lo mismo, pero nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la diferencia? La mente de la población. De alguna forma, en la mente del ciudadano, de la población, digamos, especialmente los que estamos en el AMBA, logró un nivel de hartazgo de tal manera que ya no queremos más esto. Ese nivel de hartazgo en los tiempos de Macri todavía no había llegado a su cúspide. El pensamiento que tenían la gente todavía no había llegado a su punto máximo de hervor. Pero sí llegó ya con la propuesta de Milei y por eso fue votado. En la historia de la humanidad, este es un proceso constante, permanente. Siempre en los procesos, si se quiere, revolucionarios, ha habido ese momento en que entre la gran mayoría que apoya un proceso, finalmente llega a su punto más alto, digamos, de hartazgo y se da ese proceso. Ahora, fíjese un detalle. Todas las revoluciones lo lleva, o sea, es precedido ¿por qué? No por la clase obrera o la clase proletariada o la clase más desfavorecida y cosas por el estilo, porque antiguamente esa clase no tiene ni siquiera acceso a la educación. Antiguamente los pobres, los laburantes, los que se rompían el alma laburando, no tienen acceso a la educación. No tenían posibilidad de leer, no tenían acceso a leer libros. Entonces, ¿cómo es que se genera esos pensamientos que se empieza a plasmar en un proceso, digamos, revolucionario? ¿Sabe dónde surge eso? De la clase dominante. Es decir, la misma clase que la revolución, por ejemplo, quiere derrocar, de esa misma clase, gente que tiene privilegios económicos, sociales, tiene acceso a la educación, son los que desarrollan esos pensamientos. Y esos pensamientos, cuando empieza a madurar en la población general, se desarrolla ese caldo de cultivo, empieza a levantar presión hasta que un momento explota. Siempre fue así. Fíjese que ningún líder revolucionario, ¿sí?, era 4 de copa. Ninguno.
Aún fíjese una cosa tan burda como la Revolución Cubana, ahora, no en su momento, aún Fidel Castro, aún todo lo que lo rodeaba, Camilo Cienfuegos, lo que es nuestro querido Che Guevara, eran gente que tenía estudios. Era lo que podía generar esos pensamientos. Si usted mira, ve los cuadros, por ejemplo, la Revolución Francesa, que está precisamente, ve ese cuadro clásico, típico, que está la Mariana al frente con la bandera francesa. Fíjese que entre todo lo que está alrededor ahí sobresale un montón de galeras. ¿Sombrero que usaba quiénes? ¿Los que estaban laburando en una fábrica? No. Era el sombrero que usaba, era parte de la vestimenta de gente que tenía, digamos, ciertos privilegios sociales. Fíjese un detalle. Yo tuve la oportunidad de visitar la casa natalicia Mao Zedong, el gran timonel. Mao Zedong era una clase privilegiada. Él tenía su casa, su familia tenía tierras, eran como terratenientes, y además China es un país muy grande, muy, digamos, muy fragmentada por accidentes geográficos. Por ejemplo, tiene montaña los pavotes. China es un país primordialmente montañoso y desértico. No es un país con una llanura inmensa como la Argentina. Y entonces vos tenías la casa de Mao, su habitación, todo lo chiche. A un costado de la casa estaba construido una casa de estudio. Su papá contrataba a un maestro particular para que le dé educación a sus hijos, incluyendo a Mao Zedong. Es así que él finalmente con unos amigos sale de esa zona donde él vivía y comienza el proceso de llevar, digamos, lograr, entre comillas, la revolución, digamos, maoísta o la revolución, digamos, comunista en China. Tenemos muchos ejemplos en la historia que hubo un intento de, fíjese una cosa, antes que Lutero, antes que Calvino, hubo muchos reformadores. La gran mayoría terminaron en las hogueras. Pero en algún momento triunfó finalmente el protestantismo, o sea, logró desarrollarse el protestantismo y genera precisamente esta gran revuelta en el mundo cristiano, estableciéndose un montón de diferentes iglesias, sectas o religiones. ¿Por qué no? ¿Por qué hombre como Wycliffe, que vivió casi dos siglos antes, terminó una hoguera, cuando la cosa que Wycliffe proponía era después lo que se propuso también en la Reforma Protestante? Bueno, el problema es que hubo pensamientos que comenzó a germinar hasta que finalmente se asentó en una forma mayoritaria en el pensamiento, no solamente en este caso del pueblo en general, también de los gobernantes. Porque la realidad es que Lutero no terminó en la hoguera porque recibió la protección de los príncipes alemanes. Y yo digo, esto es mi opinión, que una de las razones por las cuales la Reforma Protestante no logró realizar una reforma profunda, como sí se logró un siglo después, a través de movimientos como movimiento no conformista, principalmente los bautistas, que comenzamos a plantear esta idea de la necesidad de la separación entre Iglesia y el Estado. Porque fíjese que todas las iglesias, todos los estados protestantes en Europa tienen una religión oficial como los estados católicos. Alemania tiene una religión oficial, es el luteranismo. Suecia tiene una religión oficial como el luteranismo. Suiza tiene una religión oficial. Los Países Bajos, que ha desarrollado un papel importante en la protección de los primeros bautistas que se rajaron en Inglaterra por la persecución, tiene una religión oficial. Así que
digo yo, esto es mi opinión, es que en esa protección que recibieron, evidentemente ha impedido que la reforma protestante profundizase un montón de otras reformas que era imprescindible. Entonces, ¿a qué voy con todos estos ejemplos? Que realmente, es lo que le digo, el que domina tu mente domina tu vida. Satanás dominó la mente de Eva. Entonces, los mitos tienen por objetivo establecer un patrón de pensamiento. En los mitos, los hechos, los personajes y todas las cosas que se cuentan, lo que busca es que tu mente se afiance en tu mente una forma de pensar. Y eso logra finalmente, ¿qué cosa? Legitimar una estructura social, legitimar una cultura determinada, legitimar elementos de poder y cosas por el estilo. Siempre lo he contado esto. Yo cuando llegué a la Biblia empecé a tener un gran conflicto en este sentido. Yo empecé a militar lo que sería, digamos, la izquierda democrática en la política, ¿no? Uno venía de leer y hablar y pelear por lo que es la socialdemocracia, la Tercera Internacional Socialista y piripipí, toda la mar en coche. Y cuando uno llega a la Biblia, claro, uno viene con esos pensamientos de que, bueno, hay que lograr, digamos, la revolución para que las cosas se modifiquen. Y de golpe te encontrás con la Biblia que te dice, bueno, no hay autoridad que si no es puesta por parte de Dios, que nos manda a orar por las autoridades. Y en el concepto de la ideología política, esto es conservadurismo. Totalmente el antípoda del pensamiento que uno traía de la política. Hasta que pude entender que realmente la realidad de la milanesa es que no hay nada más revolucionario que la transformación de una persona. Porque la verdad es que la política hemos entendido algo, que la pretensión de un sistema totalitario como pasó en la Unión Soviética, como pasó en China, y que el Estado a través de la fuerza logre el control total y que a través de la, digamos, de la opresión se produzca el cambio de las personas. La historia nos ha demostrado que esto es mentira y ha fracasado. Cuando Mao llegó al poder, lo que hacía era, por ejemplo, tomaba a la clase burguesa y los condenaba a ir a trabajar al campo. La idea es un proceso de reeducación. La burguesía tiene que ser reeducado en el campo para lograr la mentalidad de un proletariado. Porque en definitiva, el planteo de Marx era que para lograr un Estado o lograr un Estado socialismo permanente, debía precisamente el triunfo del proletariado y por supuesto la imposición de la mentalidad del proletariado para que todo el mundo sea uniformemente proletariado. Entonces se aplicaba esto. Rusia había campo de concentración. La idea precisamente que a través de este proceso pudiese cambiar y modificar a las personas. Y la realidad es que la historia ha demostrado que esto fracasó. Pero sin embargo yo encuentro precisamente que Jesucristo habla del individuo y es Dios realmente que puede transformar a una persona. Y si uno piensa en la revolución, no hay nada más revolucionario que eso. Así que, pero también, ¿cómo es que Dios logra la transformación de una persona? Bueno, a través de varios métodos, pero uno de esos tiene que ver con la mente. ¿No me cree? Ahora vamos a ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Satanás, en este mito, en este relato, creó esta cultura, creó esta sociedad, para que nosotros veamos, o la sociedad en general, que esto es correcto y esto es bueno, tiene que modificar nuestra mente. Uno de los grandes problemas de una persona cuando llega a Cristo es que sigue pensando que lo anterior era bueno.
Los judíos fueron liberados de Egipto con gran manifestación del poder de Dios, montón de milagros, pero en cuanto tuvieron el primer contratiempo, dijeron, che, que quiero volver a Egipto. Porque ellos seguían viendo que eso era bueno, entre comillas. Y esto es lo que pasa con los creyentes también. Ve que eso es bueno. ¿Sí? La antigua forma de vida, los antiguos principios, ¿sí? Todo eso, entre comillas, da seguridad y entonces eso es bueno. ¿Se entiende? Así que fíjese que, hermano, quien domina tu mente, domina tu vida. Satanás, cuando viene a decirte que lo que vos estás haciendo es lo mejor que hay, es porque ya controló tu pensamiento. Y para vos esto es así, inevitablemente. Y esto es lo que hace con Eva. ¿Sí? Eva termina de entender en su mente, ¿qué cosa? Que precisamente lo que dice Satanás es correcto y es verdad. Por lo tanto, lo que Dios dice es mentira. Fíjese lo que hablamos el otro día, el mito sobre el tema de la religión. La religión lo que busca es precisamente demostrarte o convencerte que la ficción que desarrolla la religión es la verdad. Y no es verdad lo que Dios reveló acerca de sí mismo. Una de las cosas que hacen las sectas es precisamente buscar dominar tu mente. ¿Se acuerdan? Le decía, los testigos de Jehová te dice que si vos lees la Biblia solo, sin todos los libros que ellos escribieron, vas a caer en la oscuridad espiritual. A ver, cuando alguien me dice, yo tengo que entender a través tuyo, es evidente que vos querés dominar mi mente, mi pensamiento. Hay un libro muy interesante que se llama, acá la verdad que nunca llegó, a mí me llegó a mi mano por un vecino que lo compró en España. Estuve un tiempo pensando que había logrado el objetivo, que era chorear el libro. Porque pasó muchos meses y el tipo no me reclamó el libro. Hasta que un día, no sé por qué, si se peleó con la mujer, se le cruzó no sé qué, un vómito de Josué, y el negro me vino a pedir el libro. Me dio una bronca, pero claro, en ese momento yo era pibe, ni siquiera tuve a ver, no había ahora que vos lo escaneás, ni siquiera tuve y no tenía guita tampoco, de la avivada, y che, me lo voy a fotocopiar. El libro se llama Los falsos manejos de los testigos de Jehová. Un gallego se llamaba Carrera, y el tipo contaba toda su experiencia dentro de los testigos. Y el tipo fue durante 13 años testigo de Jehová. Y cuenta detalles realmente que te aterrorizan. Entonces el tipo cuenta un día que empezó a medir toda la literatura que había comprado. Pero fíjese, la mayor parte de la literatura moderna de los testigos de Jehová son revistas. Despertar de Atalaya. ¿Saben lo que es tener que juntar 13 metros de revista? La cantidad de revistas que tenés que tener, son 13 metros, una locura. El tipo se tomó el laburo, cuenta el libro, que juntó toda esa literatura, lo midió más de 13 metros. Era con lo que le bombardeaba constantemente, ¿para qué cosa? Para dominar la mente de esta gente. ¿Ok? Yo digo, esto es una crítica hacia los bautistas, cuando los pastores no estamos dispuestos a aceptar ni crítica, cuestionamiento acerca de nuestras enseñanzas o predicaciones. A ver, hablemos en el sentido correcto, un cuestionamiento correcto con fundamento. No me hagan estupideces que una vez me pasó con un hermano que se había en los comienzos de Ciudad Vita, estábamos en la casa de él, había tenido una reunión, nos estamos yendo, el tipo llegó a la puerta y yo no estoy de acuerdo con esto. Ah, no, bueno, volví a la casa, me senté, abrí la Biblia, ahora demostrame en qué parte no estoy de acuerdo. No tengo ningún fundamento en la Biblia, pero no estoy de acuerdo. Ah, bueno, loco, cuando quiera venir hablamos. Y cuando, por ejemplo, no le enseñamos a nuestra gente a dudar, a cuestionar, a pensar, sino que le imponemos las cosas como verdad absoluta porque lo dije yo,
no porque lo dice la Biblia, estamos actuando como cualquier secta. Literalmente, estamos actuando como cualquier secta. ¿Ok? Y lamentablemente esto pasa con bastante frecuencia entre los bautistas. Esto antes uno lo veía en otras iglesias muchas veces, no era de carácter evangélico, de buenas doctrinas, y muchas veces uno veía eso. Este concepto de que el pastor, lo dijo el pastor, entonces no se cuestiona. O sea, lo que Dios inspiró fue su Biblia, su palabra, no al pastor. ¿Ok? Entonces fíjese todas estas problemáticas que hay, y Satanás sabe de esto. Fíjese que esto existía también, esta idea existía en el mundo, digamos, secular. Yo le hago esta pregunta. En el mundo evangélico, en el mundo cristiano, se producen unos fenómenos muy interesantes. Y es que hay ciertas, para nosotros, cuando llegamos a la iglesia, hay ciertos conceptos, o sea, aprendemos un lenguaje y adquirimos una cultura, y en esa cultura hay ciertos pensamientos, ideas, conceptos, lo que sea, es absolutamente incuestionable. Siempre, por ejemplo, en el mundo cristiano, hay algunas de estas palabras, por ejemplo, voluntad de Dios. Cuando alguien dice, es la voluntad de Dios, ya está, no se cuestiona, es así. Y yo qué sé si es la voluntad de Dios, loco. Yo recuerdo cuando era un pibe, era en los comienzos de mi vida cristiana, la iglesia donde yo estaba comenzó una obra en la ciudad de San Miguel. Uno de los primeros pastores que yo tuve en mi vida fue trasladado finalmente a esa iglesia como pastor. Él estaba pastoreando su iglesia. Nosotros, a su vez, tenemos hacia la iglesia, digamos, el grupo bautista que fundó la iglesia donde yo estaba, tenía relación y convenio con Palabra de Vida, convenio espurio, pero después me enteré mucho después. Y otro grupo, por ejemplo, donde vienen los caseros, son de otro grupo de los bautistas que no, muchos de ellos, no sé el caso de ellos, pero muchos de ellos no quieren saber nada con Palabra de Vida y cosas por el estilo. Ahora, fíjese un detalle. Entonces un día, me acuerdo, después de la reunión un domingo, estábamos viajando juntos, inclusive con este pastor y con su esposa. Y yo me había enterado que él dejaba el pastorado allí. Entonces le pregunté, ¿por qué está dejando el pastorado? O sea, dejar el pastor de esta iglesia. Entonces el pastor me miró con su mejor sonrisa forzada, como diría esa canción de los 70. Viene esa canción y dice, y toda la noche bailaste con él. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, en fin. Entonces, y en tu sonrisa forzada, supe que te habías casado. Miguel, por Dios, por favor, no me digas que no te acuerdas de eso. Sí, sobre todo. Entonces, me dijo, ¿escuchaste alguna vez hablar de la voluntad de Dios? Yo le dije, ya está, entonces es la voluntad de Dios. No se discute más, no se habla más. Mucho tiempo después, lo encuentro trabajando en Palabra Vida. Su ministerio en Palabra Vida era, porque bueno, él sabía de todo este tema, se dedicó a todo lo que es, digamos, la dirección, edición, publicación de la revista de Palabra de Vida. Hubo un conflicto entre la misión donde yo estaba y este instituto bíblico, y hubo fumata de paz, y en esa fumata de paz hubo cambio de figuristas. ¿Voluntad de Dios? ¿Qué pasó? Entonces, hay cierta cosa que no se cuestiona porque es mágico. Es un encantamiento. ¡Zac! ¡Oh! Es eso. ¿Okay? Y hay muchas cosas que nosotros escuchamos a través del tiempo y no cuestionamos. Recién Iván dijo algo, no por él, sino porque esto es una cosa muy común. Y dice, para la gloria de Dios. Si yo estoy seguro que si ahora le paso un papelito y me escribe qué significa a la luz de la palabra de Dios
la gloria de Dios o qué significa glorificar a Dios, estoy seguro que muchos no me saben decir qué es. O tal vez quizá la totalidad. Y si alguno me lo dice, me lo define, me lo chamulla. Pero es verso, pero no saben. Es más, pregunto ahora, un solo hermano que se levante y me diga qué es glorificar a Dios. Pero esto es lo que pasa en el mundo cristiano, en el mundo de las iglesias evangélicas, en el mundo de los bautistas particularmente. Tenemos muchas palabras, frases incorporadas a nuestro lenguaje, lo utilizamos. A veces no saben ni en qué lo utilizamos, porque menos que existe esta costumbre en muchos pastores e iglesias nuestras, que me tienen re podrido, le digo me tienen re podrido, pero es un tema de gritar amén por cualquier verdura. Ya vos estás queriendo escuchar una predicación y es un griterío de amén, sí, amén, sí, vos decís, che, pará, déjame escuchar por lo menos. Y muchos gritan amén, no saben ni qué es, porque por ahí el que está predicando dice, porque el micrófono, amén, dejó de funcionar, amén. No escucha tampoco. Y el tema de gritar amén, y para mucha de esta gente, gritar amén parece que es ser espiritual. Cuanto más amén gritas, más espiritual sos. Y si no decís nada, sos un terrible carnal. Pero a mí me ha pasado en conferencias, tuve predicaciones, que me perdí gran parte de la predicación, porque era un griterío impresionante. He estado en una iglesia en Tucumán, una conferencia que había mucha gente. Me fui un momento directamente de la reunión, porque no podía entender nada, porque era un griterío de amén. Desde que empezó, desde que el pastor que predica subió dijo, hermano, amén, y no pararon más. Y la realidad es que yo necesito escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, no que me esté gritando al oído 20 veces, 40 veces amén. Entonces, este es el punto central. Entonces, existe esto, y yo conozco hermanos que hemos estado en la misma iglesia, que en su vida se le ocurrió decir amén, pero ahora está en otra iglesia donde hace eso y el negro toma esa costumbre. Hace poco me ha pasado un hermano, yo le digo, che, negro, ¿qué está gritando? Amén, me dice. ¿Amén a qué? Amén, amén a la palabra de Dios. Ah, ¿sabe qué significa amén? Y dejó de gritar amén el negro después. No tiene ni idea qué significa amén, pero bueno, dale, vamos a darle para adelante. Entonces, este es el punto. Entonces, hay cosas que definen a una persona. Sin entrar a criticar, no quiere decir que lo que acá hacemos está bien, es correcto, ¿sí? Ni nada por el estilo. De hecho, este año hemos permitido un pequeño relajamiento que, dicho sea paso, para los campamentos siguientes no lo vamos a permitir. La verdad que se me pasó. Siempre se ha dicho de la reunión, venga con, si quiera mujer pollera, vestido de, o si no, véngase un pantalón, nada de estar en chancleta, en shortcito por el estilo. Y este es un caos de shortcito y chancleta. Se me ha dicho, vengan con una ropa más o menos bien. De hecho, si usted se fija, yo tengo la misma remera de que viajamos de Buenos Aires para acá, todos los días. Pero uso esto para la reunión. Entonces uno tengo un vaquero que es un asco, que lo uso, pero uso un vaquero que está más o menos bien lavada, para la reunión, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, tengo un par de zapatillas y tengo una baranda pata impresionante, lo uso para salir a pasear, pero para la reunión me pongo un par de zapatillas lindas. Es un asco esto porque me aprieta hasta las pestañas, pero bueno, el tema es esto. Entonces hemos dicho, por lo menos para la reunión, porque tenemos un tiempo que estamos compartiendo la palabra de Dios, que vengan decentemente con pantalón largo, con calzado, cosas por el estilo. Y lo hemos dicho, cuando invitamos, le damos las pautas sobre eso, y la única que cambió hoy es Abril, y bueno, digamos algo de Yara, pero podemos empezar a modificar eso para mañana. Véngase con un pantalón, pollera, lo que sea,
zapatos, zapatilla. No pretendo que sea un dandy como tipo Josué que viene con zapatos, pantalón de vestir, camisita que haga juego por el color y nada por el estilo. Ahora, el tema es lo siguiente. Fíjese que en muchos pastores de iglesia está este pensamiento de que lo exterior hace la santidad. Yo he escuchado hasta cansancio hablar que la ropa tiene que ver con la santidad de una persona y no encuentro, y yo le desafío a cualquiera, consígame un solo versículo en todo el Nuevo Testamento que diga que la ropa tiene que ver con la santidad. No. Entonces, existen todas estas cosas y vivimos un mundo donde no se nos enseña a cuestionar a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Este pensamiento, esta estructura de mente, lo que hace es, ¿qué cosa? Es pasar de generación en generación una mente, un pensamiento uniforme y creamos una cultura eclesiástica uniforme. ¿Ok? Esto es, más allá de que incluso uno hasta le puede mostrar las incoherencias en el estudio de las Escrituras sobre este tema, cuando defiende cosas que no puede defender, pero este es el tema. Yo lo que le digo es lo siguiente, entonces tenemos muchas cosas que tenemos incorporado que es parte de una mentalidad que no tiene que ver con la Biblia. Pero esto ocurre en el mundo secular también. Fíjese, ¿se puede escribir o no? Bueno. Los hermanos socialistas han escuchado muchas veces esta palabra mayéutica. La mayéutica es el método que desarrolla Sócrates. Sócrates ha sido uno, entiendo, por lo menos en mi opinión, uno de los pensadores más importantes que ha surgido de la humanidad. Entonces el tema es esto. El gran aporte del pensamiento de Sócrates al pensamiento de la humanidad es el concepto de la desmitificación del saber. Existe un mito sobre el conocimiento, sobre el saber. Ahora, nosotros no sabemos nada acerca de pensamiento de Sócrates, sino es a través de lo que ha dejado escrito uno de sus más importantes discípulos, que ha sido Platón. O sea, el único que leyó a Sócrates que nunca escribió nada fue el expresidente Menem. ¿Se acuerda que una vez él habló que leía a Sócrates? O sea, Platón cuenta, esta palabra mayéutica viene, Sócrates lo toma de la madre, su madre era partera. Entonces por eso él usa esta idea para dar a luz, ¿sí?, el conocimiento, el pensamiento, digamos, verdadero. Entonces, por ejemplo, Platón cuenta de una conversación que él tuvo con un general ateniense acerca del significado de la palabra valentía. Entonces, cuestionando constantemente acerca de lo que decía este general, llega un momento llega a la conclusión y reconoce, bueno, entonces no sé qué significa valentía. Entonces este pensamiento es lo que dice, bueno, a partir de ahora comencemos a dar a luz, a partir de que llegamos a un punto donde logramos desmitificar el pensamiento, el saber, ahora vamos a dar a luz el concepto correcto. Es muy interesante este concepto, pero fíjese que la idea esta es que existe el mito en el pensamiento, en el saber, en el conocimiento. Y esto existe. En el mundo secular, obvio Sócrates no es cristiano, no existía este cristianismo en ese momento, más allá de que Kevin insiste en que en Hechos 17, cuando nos relata la historia de Pablo, que estudió su discurso en el Areópago, que Sócrates tuvo 4 años antes en ese lugar. Sí, un día vino y me dijo eso, no, nosotros estamos diciendo a este expulso, no, digo, 4 años, es imposible. Era 4 siglos antes. Ahora sí estamos de acuerdo.
Fíjese, claro, para lo que venimos un poco de ese lado, para nosotros, o sea, lo que viene, lo que yo le decía, viene de la internación socialista, para nosotros, pensar como Heráclito era un genio, Parménides era un reverendo gorilón, aunque no era, pero usando conceptos modernos. Pero el punto central es esto. Esto ocurre en todos los estamentos del pensamiento, del conocimiento. Ocurre en el mundo cristiano y en el mundo no cristiano. Nosotros llegamos y aprendemos un discurso. De hecho, fíjese que, haga la prueba, yo estoy seguro que ¿cuántos de los que están aquí presentes creen en el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo? Levante la mano. Ahora, cuando yo le digo un pasaje sobre el arrebatamiento, un clásico pasaje, ¿cuál es? Primera Tesalonicenses capítulo 4, creo que versículo 16, algo así. Entonces dice Pablo, dice que Cristo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, no sé, con voz de no sé lo que sea, descenderá al cielo y los muertos de Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para ascender a las nubes, para todos los chiches. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Antes del comienzo de la tribulación. ¿Usted sabe que no hay ningún versículo que dice que el arrebatamiento se va a dar antes del comienzo de la tribulación? No hay ninguno. Si hubiese, ya no habría discusión. Si un versículo le dice que si antes de la tribulación no estaremos discutiendo, no hay ninguno. Pero cuando uno, y yo cuando hablo esta cosa, y le pregunto, y me lee 1 Tesalonicenses capítulo 4, le digo, ¿y esto cuando va a ser antes del arrebatamiento? ¿Y dónde dice? Acá lo dice, te dice. Y te lo discute. ¿Qué parte acá dice? Y no lo dice. Es más, si soy malo, te voy a decir, che, pero inmediatamente, capítulo 5, versículo 1, comienza Pablo a hablar sobre, dice, la venida de Cristo va a ser como la venida de la noche. Pero ahí está hablando de la segunda venida, che. Y ya empieza, o sea que es el mismo evento, ¿o no? Entonces, fíjese el tema, nosotros tenemos cosas incorporadas a la cabeza como que es así, y esto no cambia. Uno grande problema cuando usted llega a Cristo es que llegamos con una mente, no solamente con una naturaleza, digamos, depravada, una naturaleza que ha caído en la corrupción del pecado, también llegamos a una mente corrompida. Nuestra mente ha sido modificada y moldeada por esta cultura donde vemos que todo lo que ocurre en el mundo es bueno. Su diversión, su forma de diversión es bueno. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo los jóvenes que han crecido dentro de una iglesia, creo que la mayoría de ellos no han ido a un boliche. Yo, gracias a Dios, nunca nadie me dijo, che, pastor, el sábado si vamos todos juntos al boliche a milonguear un ratito. Mire, yo conocí un boliche en mi tiempo de estudiante universitario. En ese momento el gran boliche de moda era famoso New York City. Wow. Era el boliche. Después estaba Pinar de Rocha, que no, actualmente sigue, pero no era el esplendor de Pinar de Rocha en ese tiempo, ahí en Ramos. Pero ¿dónde van los jóvenes hoy? Se juntan, vamos a un boliche. Gracias, entre muchos a los boliches, hemos encontrado hace un par de años atrás con la muerte de este joven Baez, que lo mataron los Ravier, pobre criatura. Y yo le digo, en mi época, lo más transgresor en boliche era lo reservado. Era un sector oscurito, un lugar con algunos silloncitos cómodos, donde las parejitas iban a transar. Qué viejo, esa frase, iban a transar. Pasó el tiempo, me olvidé de los boliches, no es algo que entraba parte de mis conversaciones. Pasa el tiempo hasta que un día tomo un caso de un joven, es un cliente, o sea, el tío de él es una relación bárbara. Me dice, che, mi sobrino cayó en cana por
venta o tráfico de droga. Ah, sí. Y tus sobrinos se digan, no. ¿Qué pasó? Este pibe se juntaron con sus amigos, en un restaurante vivía en Lobos, 3 amigos de él, y uno de los amigos vino con un chico, con su hermano menor. Pero lo venían persiguiendo, siguiendo a la policía hace rato. Entonces, ¿qué pasó? El tipo le dice a sus amigos, che, tengo 16 pastillas de éxtasis en mi bolsillo. ¿Lo repartimos? Sí. Entonces fueron al baño a repartir las 16 pastillas de éxtasis y la policía, y entró, y fue este menor, y ahí la policía dijo, ya, está involucrado menor, tuvieron que intervenir y lo meten en cana. ¿Por qué estaba con 16 pastillas de éxtasis? Y ahí me cuenta, hablando con él, que en la cola de los boliches están también los tipos que van a entrar a vender drogas. Digo, en mi época no había eso. Nadie hablaba de eso. Bueno. Y justo ese día fue a un boliche con sus amigos y había un pibe delante de él que era que iba a vender drogas. Entonces, él me dice, habitualmente muchos boliches lo que venden droga lo deja pasar. Sabe quiénes son y qué es lo que hacen. Lo deja pasar, pero después le cobran una comisión. Pero este boliche dijo, no, negro, garpás para entrar, si no, no entras. Entonces el pibe le dijo, no tengo guita. Si quieres, después que venda, te pago la entrada. Dijo que no. El patovica le dijo, no, porque te rompo la cara a patada. Entonces este que estaba atrás, el sobrino de mi cliente, dijo, bueno, le pagó la entrada. Y entraron. En un momento este chico se va. Entonces lo busca, le dice, che, mira, fue una noche que no se vendió mucho y le sobró 12 pastillas casi y se lo regala. Él había comprado 4, lo juntó en bolsillo, se fue a su casa con las 16 pastillas y quedó y guardó y colgó su campera. A los 2 o 3 días se junta con los amigos a cenar y cuando llevó la campera se dio cuenta, se vio que tenía las 16 pastillas, entonces le ofrece para repartir. Y uno empieza a ver las cosas. ¿Y ustedes sabían que en los boliches existe sala de primeros auxilios? Tiene hasta preparada ambulancia, porque hay chicos que se pasan de tal manera de rosca con el alcohol y con la droga, que lo tienen que llevar urgencia a los hospitales. Porque si no lo logra, digamos, estabilizarlo en la sala de emergencia, lo tiene que llevarlo. Miguel me está mirando una cara diciendo, che, ¿de qué está hablando, hermano? Claro, en la época de Miguel viene de la época del cabeceo. Era baile en una casa, los hombres se paraban, no te acercaba a la chica, miraba a la chica y la cabeceaba. Si la piba respondía, salía a bailar. El famoso cabeceo de esa época. Pero el punto central, ¿cuál es? Hace poco un amigo me dice, él estaba preocupado porque tiene una hija de 15 años que quiere ir a los boliches. Le digo, el negro, decirle que no vaya. No, pero si van sus hermanos, si van y ella quiere ir. Pero ¿cuál es el problema que le explique el peligro de un boliche y no vaya? Me dice, ¿cómo lo voy a parar? Es un adolescente, es natural que vaya a los boliches. Bueno, este es el pensamiento que hay en la cultura del mundo. El problema es que hay creyentes que creen que esto es natural. Que es natural que mis hijos o que yo vaya a este lugar, utilice el lenguaje que utilice, piense de esta forma, o es natural que haga las cosas de esta forma, o que viva de esta forma. ¿Se entiende el concepto? Esto es natural. Busquen Romanos capítulo 12. No se puede, ¿no? Romanos capítulo 12, fíjese el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Alguna vez alguien escuchó una predicación sobre consagración basada en este versículo?
Es muy común que se use este versículo para hablar de la consagración. No explica un pepino, pero se usa mucho. Usted sabe que realmente Romanos 12, 1 y 2 debería ser parte del capítulo 11. Para mi gusto. Porque recuerde que Romanos 12, 1 y 2 es la conclusión. Es más, de hecho dice, así que hermanos ruego, así que es la conclusión de ¿qué? De todo lo que viene Pablo hablando en los capítulos anteriores. Ya habló sobre la situación del hombre, ya expuso el tema de su libro, Romanos 1, 16, 17, ya explicó del 1, 18 al 3, 20, la situación de los gentiles, de los judíos y de toda la humanidad entera. Ya pasó del 3, 21 y hasta el fin del capítulo 4, explicando acerca de si el único método que Dios estableció y que Dios quiere como medio de salvación es a través de Jesucristo, y la salvación es a través de la fe, capítulo 4. Ya pasó capítulo 5, 6, 7 y 8, que ya empieza a hablar de qué cosa. De la vida de la persona que, siendo pecador, creyó en Cristo por fe para salvación, ahora es un creyente que, de hecho, la prueba de que ahora realmente es un creyente, un cristiano genuino, es Romanos 5.1, cuando dice cuando Romanos 5.1 que dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿se acuerdan? Pablo dice, ahora que era pecador, era enemigo de Dios, ahora que fui salvo por la fe en el Señor Jesucristo, ahora ya no soy más enemigo de Dios. Es más, he firmado el tratado de paz, tengo la paz con Dios. Y aparte de allí, Pablo empieza a desarrollar lo que es la nueva vida en Cristo. Llega al capítulo 8 y te dice, bueno, para esto nos fuimos salvos, para un proceso, una vida cristiana, una vida de justificación. Capítulo 9, 18, 11 nos explica el plan de Dios para el futuro en relación con Israel. Y termina diciendo precisamente qué cosa. El plan de Dios respecto del futuro donde tanto Israel como la iglesia, salvo por la gracia de Dios, y empieza todo este proceso, termina diciendo, así que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo nada, nos separa el amor de Dios. Así que, con todos estos antecedentes, hermanos, no van a presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es más, Pablo dice, así que os ruego por la misericordia de Dios, de todo lo que hablé hasta ahora. Tiene que vivir para Dios. El problema es que usted nunca va a querer consagrar su vida a Dios si tu mente no cambia. El gran problema es que habitualmente cuando uso capítulo 12, versículo 1 para hablar de consagración, tengo que chamullar si no lo entiendo juntamente con el versículo 2. ¿Cómo es que vas a presentar tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Muchas veces han dicho esto y es cierto, que uno de los grandes problemas es que capítulo 12, versículo 1, Pablo está hablando del sacrificio judío. El altar, ponerse el bicho, sacrificio. El problema es que en el sacrificio judío el bicho ya llega muerto al altar. O es liquidado en el altar. Pero Pablo habla de sacrificio vivo. O sea, el bicho que está vivo, ¿qué hace? Vos lo soltás y se raja. Nosotros hacemos lo mismo. Consagrando nuestra vida a Dios hasta que se termine el momento emocional, emotivo, o hasta que no aparezca otra cosa mejor. En mi juventud, cuando íbamos a los campamentos, siempre se tiraba el palito. Creo que ¿qué era eso? La última noche había un fogón, y todo alrededor del fogón, y te hizo consagrar tu vida a Dios. ¿Y cómo le mostrás? Te pasás adelante, agarrás un palito, lo tirás al fogón. Y habitualmente yo estaba sentado y empiezo a mirar. A ver, si no pasa nada, yo no soy el único estúpido que pase a tirar el palito. Pero cuando ya pasaron todos, digo, yo no soy el estúpido que me quedo parado acá atrás. Hacemos también. Tiré el palito. Se quemó. Soy medio piromaníaco y veo qué lindo como se quema el palito. Y preguntarme qué pasó con mi vida. Nada. Entonces yo no tengo forma de entender esto, que cuando Pablo dice de consagrar nuestra vida a Dios, o esta idea de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, si no aparece el versículo 2. Y el versículo 2, Pablo nos dice exactamente cómo es que se logra esto. No es un proceso
automático. No es un proceso que porque tiene un palito, ¡fua!, aloja mora o engadio, no sé cuánta cosa más, ¿okay?, y se produjo mi consagración. Chamullo. Versículo 2 dice, ahora a ver, José, lee el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Compruebe, no importa. Fíjese un detalle, ¿no? En el griego, cuando Pablo escribe esta carta, versículo 1 y 2 es una sola oración. ¿Sabe qué significa? Que después del versículo 1 aparece un punto seguido, no un punto aparte. Es decir, que el versículo 2 es la continuación del pensamiento del versículo 1. Y lo que Pablo nos escribe en el versículo 2 es que si no está este proceso en el versículo 2, nunca vas a dar tu vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y lo primero que Pablo dice, que para que se produzca este sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vos tenés que, primero, es entender que no podés tener la forma de este mundo. Es decir, vos tenés que inevitablemente cambiar la forma de tu vida. No os conforméis, es decir, no llegue a tener la forma de este siglo, de este orden mundial sin Dios. Esto es lo que significa, grande rasgo, la palabra no conforme a este siglo. O sea, es un orden mundial sin Dios. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Bueno, esa cultura, sociedad, pensamiento, estructura, toda esta sociedad que hemos visto estos días, que busca precisamente llegar a legitimar el gobierno del anticristo. Entonces nosotros venimos de este mundo, de una forma de vida conforme a este orden mundo sin Dios. Vivíamos sin Dios, vivíamos sin preocuparnos por Dios, vivíamos sin preocuparnos absolutamente nada, no nos interesaba Dios. Esta es la vida de cualquier persona de este mundo. Te pregunto, ¿vos querés decir que sos creyente? ¿Es tu forma de vida? Si es así, hay un problema grave en tu vida. Pero esta es la forma de vida de cualquier ser humano. Es decir, que Pablo está diciendo a alguien, es como si yo estuviera predicando, le digo, tenés que consagrar tu vida a Dios. Pero vos no vas a querer consagrar tu vida a Dios. O sea, consagrar tu vida significa ni más ni menos que tenés que empezar a modificar tu forma de vida. Porque yo no puedo consagrar mi vida a Dios y digo, y vos antes me congregabas, no. Ahora que soy una persona consagrada a Dios, tampoco me congrego. ¿Por qué no te congregas? Y porque tengo otra responsabilidad, me voy a la cancha, me junto con los amigos. Domingo, el día de asado y fernet con cola. Pero la Biblia habla de congregarte. Bueno, está bien, pero ¿cómo quiere que deje todo esto de golpe? Pero no dijiste te consagraste, bueno, pero yo no sabía que consagrarme significa esto. Porque este es el punto. Pablo nos explica que ponerte sobre el altar la consagración, primero principal, tenés que empezar a cambiar tu vida, tu estilo de vida, tu forma de vida, tu estándar de vida. Pero ¿por qué lo quiero hacer? Che, si yo la paso re bien, voy a la cancha, estoy gritando, dale vos, que yo, somos pueblo de alegría y toda la mar en coche. ¿No viste el equipo que tenemos y jugamos para el cuerno con Argentina? Pero no importa, el primer partido pasa. Ya estoy pensando en qué pasa con Gago. Pero bueno, el tema es, igual de todo modo, por supuesto, gracias a Dios no tenemos al Manco Armani, ¿no? Pero es otro problema ahí. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es, ¿por qué yo voy a querer cambiar mi forma de vida? ¿Sabes cuándo vas a cambiar? Cuando tu mente cambia. Tu mente, como cualquier ser humano, es una mente que ha sido, ¿qué cosa? Que ha sido adaptado a una forma de vida. Tu mente durante 10, 20, 50, 100 años vivió en una estructura basado o organizado por un mito que se ha dedicado desde el comienzo de la creación
¿Qué cosa? ¿Se acuerdan? Romanos 1:18. Hacer desaparecer a Dios y la palabra de Dios, invisibilizarlo, y lo modificó por un montón de otras estructuras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, esto lo vimos hace una semana, no fue hace 20 días. Bueno, en una semana también se lo olvida. Entonces, ¿qué pasa? Usted, no importa qué edad tomó decisión, pero su mente, de que nace hasta que toma decisión por Cristo, y a veces hasta que se muere, es una mente que está reprobada, porque la Biblia habla de la mente reprobada por causa de nuestros pecados. Así pensamos. Y así, por lo tanto, la forma, esto significa conformar, tener la forma de, nuestra mente va a seguir actuando de esta forma. En el mundo, por ejemplo, casualmente lo que hablamos ayer, ¿por qué vos te juntás con A o con B? Porque nos llevamos re bien, somos recompinche, nos gustan las mismas cosas, tenemos el mismo propósito, tenemos un feeling bárbaro, porque yo soy blanco y el otro es blanco, y con este no, porque es un negro de cuarta. ¿Ya? Aquí no, porque es chino. Y así sucesivamente. Y ese pensamiento, esa forma de mente lo traemos a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto era una iglesia extremadamente carnal. ¿Sabe por qué? Por una iglesia que estaba dividida por la cultura, por la nacionalidad y por un montón de cosas. Había 3 culturas conviviendo en la iglesia de Corinto. Estaban los judíos, que habían nacido en Judea, que venían allá, judíos pura cepa. Estaban los judíos de la dispersión, judíos que habían nacido en, digamos, porque sus familias fueron dispersados por la persecución, por lo que sea, y los griegos, o sea, los gentiles. Eran 3 culturas que convivían en una sola iglesia, y los negros se agarraron a piña. Y así es lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Y de tal manera, era tan desastrosa la relación de esa iglesia, que Pablo tiene que corregir, capítulo 11, el tema de la Santa Cena, y dice, por motivo del conflicto entre hermanos, ojo, ahí no había conflicto de otra naturaleza, cuando habla Romanos, 1 Corintios 11, no era que había un tipo que se violó 20 mujeres, el otro tipo que, no, o el tipo que mató, no, el conflicto era entre hermanos, por motivo de la carencia del amor cristiano, porque Santa Cena, la cena era una fiesta de ágape, como se llamaba en esa época, ¿se acuerdan? Una fiesta de amor, y era un desastre, y Pablo dice, por desastre tu relación con tus hermanos, dice, algunos están debilitados, dice que están enfermos, y algunos duermen, dice que están muertos. Si usted pensaba que estaba muerto, o Dios lo castigó con la muerte o la enfermedad porque cometió un pecado gravísimo, entre comillas, Dios dice, mira qué grave que es el pecado de la falta de debido y correcto amor hacia los hermanos, que Dios lo castigó con la enfermedad y la muerte. Y cuando nosotros venimos con ese pensamiento a la iglesia y hacemos discriminación, ¿sí? Para mí una de las peores cosas es que los creyentes discriminen. ¿Por qué lo discriminan? Porque es boliviano. ¿Qué hace? Ajo y cebolla son todos bosteros. Yo soy sushi y millonario, soy de Núñez, ¿Qué pasa? Soy Rubio José Lete, el otro, y el otro por Paraguay, el otro chileno, bueno, chileno hay que matar, bueno, en fin, es otro tema. Y empieza la discriminación. O discriminamos por otras cuestiones, tal vez. Quizás porque el hermano no piensa como yo, no le gusta lo que... O simplemente porque no me lo banco. Sí, ¿por qué tenés este conflicto con este hermano? Pues no me lo banco. ¿Vos viste lo que es? Es un desastre. No me lo banco. Y empieza a aparecer los grupitos dentro de las iglesias. Y no quiero hacer de esto ningún concepto, digamos, discriminatorio hacia las mujeres, pero lamentablemente
En mi experiencia, en todas las iglesias que estuve, la mayoría de las veces que hubo grupito entre la iglesia es por causa de las mujeres. Yo he estado en iglesias donde llegaban las chicas, las jóvenes, y las pibas estaban con nosotros los varones. ¿Por qué? Pues las pibas están todas divididas. Y no te dio bolilla, no te saluda, no te dio bolilla, porque, es amiga de Jacinta. Y Jacinta es esta asquerosa del otro grupo. Y no te voy a saludar. Te vas a morir, pero no te voy a dar bolilla. ¿Te resulta familiar un poco este pensamiento? Pregunto. Esto es pensamiento del mundo que traemos en la iglesia. Si vos pensás de esta forma dentro de la iglesia de Cristo, es porque seguís teniendo la forma de este mundo en tu vida. Porque una de las características fundamentales de la iglesia de Cristo, y esto lo hemos visto los últimos domingos, ¿se acuerdan? Los 3 domingos de introducción del capítulo 7, capítulo 8, ¿se acuerdan? De Romanos, le estoy preguntando a la gente si habita, ¿se acuerdan? Y 3 domingos de introducción habíamos visto qué cosa, primera de Juan 3 y 4. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Juan, a partir del capítulo 13, versículo 30, 31 hasta 17, es toda la descripción que hace Cristo acerca de esa relación con los apóstoles, es la descripción de lo que ocurre en este tiempo de la iglesia. En este tiempo la iglesia comenzó con una relación íntima entre Cristo y sus 11 apóstoles, que Judas Iscariote ya se fue, y en esa intimidad absoluta de Cristo con sus 11 apóstoles, Cristo dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado a vosotros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Se acuerdan? Cristo genera o plantea un nuevo paradigma de lo que es este amor, de este concepto del amor hacia el prójimo. Y la realidad es que ayer hicimos una pequeña prueba de campo y me pareció extremadamente grave que por una semana no sepamos quién es quién. No sepamos quién es, que uno puede tener la seguridad que es un hermano fe, quién no lo es. No nos preocupamos por compartir el Evangelio, porque, reitero, siempre se trata del otro. Y nos pasamos una semana estupideando, peleando, de celo en celo, de envidia en envidia, y de carne en carne, en todo su esplendor. Porque si no, no puede entender cómo un joven y una joven van de la mano en la playa para ir al agua. ¿Por qué ir a tomar la mano? Digo yo. Pregunto, ¿no? ¿Por qué ir a tomar la mano? Vamos al agua. Es carne. Es esta forma de vida sin Dios. Este orden del mundo sin Dios. Es decir, que hubo una proliferación de la carnalidad donde no nos importó, porque la carne no quiere ni puede agradar a Dios, no le importan las cosas de Dios. Por eso no nos importó saber y preocuparnos por la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Nos hemos preocupado de formar sociedad. Quizás Criseli, que se va a casar con un empresario chisitero, le prometió a Nadia un puesto gerencial en la empresa de su marido. Entonces se hicieron transacciones. Hay otras sociedades, pero ¿sabe qué? El problema es que en este caso en particular son dos personas que hace rato que, bueno, uno hace un tiempo y otro hace mucho tiempo que ha creído en Cristo. Y no estamos entendiendo esta verdad de no me estoy preocupando por otra persona que si conoce a Cristo o no. Y yo veo entre las chicas de Ciudad Vita el mismo vicio. No hay una apertura para todos
los jóvenes y todas las jóvenes en particular. No hay una preocupación, nosotros como iglesia anfitriona, de juntar a todas, vengan chicas, que vamos a empezar a desarrollar actividades conjuntas y en este proceso ver de qué forma podemos ser medio de edificación para mis hermanas y juntas medio para, digamos, compartir el Evangelio a otras mujeres jóvenes que no conocen a Cristo. ¿Saben por qué? Porque yo estoy seguro que si le pregunto ¿cuánto de ustedes quiere consagrar su vida a Cristo? Todos van a levantar la mano. Inclusive todo lo que vive en esta falsedad de lo que entre comillas una vida cristiana van a levantar la mano. Todos quieren consagrar su vida y sí, estoy seguro que lo van a hacer. Pero Pablo te va a decir, che, ¿cómo vas a consagrar tu vida a Dios si seguís viviendo con un formato de vida de un orden mundo sin Dios? Si seguís viviendo con ese formato de este mundo, ¿cómo es que vas a consagrar tu vida a Cristo? Es imposible, es un chamullo. Hay quienes están preocupados en demostrar la valía de uno. Quiero que los demás vean que yo soy Superman. Hermano, aquí nadie necesitamos Superman. Necesitamos hombres, mujeres, hijos de Dios que esté comprometido con Dios por la vida de todos los que están presentes en este campamento. No necesitamos que la gente diga, Cachito, oh, es un excelente predicador. Menganito, oh, es el teólogo. Sultanito, ¡ja! Se conoce todos los idiomas griegos a la perfección, el idioma bíblico a la perfección. Tirarle lo que quiera, que el tipo te lo dice, cómo está esa versión en griego, en hebreo o en arameo, y te hace todo el análisis sintáctico en arameo, griego o en hebreo. Bueno, acá no lo necesitamos, gente, honestamente. Ni aquello que tiene este formato del mundo haciendo división, ni aquello que viene con este formato del mundo, exaltación de uno. Lo que hablamos ayer, en esta cultura greco-romana, lo que buscamos es ¿qué cosa? Es mi propia, o la exaltación de mi propia sabiduría. A Dios le importa poco o no importa nada de eso. Porque al final de este proceso Dios quiere saber qué hiciste en la vida de los demás. Cómo influenciaste la vida de los demás. Y de hecho, para los que no saben, incluso vieron que ya empezaron las amenazas, es parte del juego de este campamento. Y la idea es que usted sea parte de este proceso, la idea es que usted sea alguien que empuje, que influencie, que contagie a otros a los juegos, porque los juegos es el equipo. Es decir, desarrollamos un espíritu de compañerismo, no de individualidad. Ese es el objetivo. Ayer llegamos y desaparecieron la bola Z, ¿cómo se llama? La esfera de dragón. Y yo veía que había jóvenes que estaban preocupados. Por Dios, por favor, es parte del juego. Espero que sean creativos en esta etapa y pueda realmente generar muchas situaciones que podamos sentarnos, escuchar, ver y relatar y matando la risa, porque ese es el objetivo. Y participe. Y usted, mi hermana fe, genere que otros participen. Deje de mirarse su propio ombligo. Así que siempre se trata del otro. Si usted no vive, no piensa, no actúa de esta forma en este campamento, porque usted sigue viviendo conforme a la forma de este mundo. ¿Y sabe lo que pasa si es así? Tu mente está reprobada. Tu mente sigue siendo la mente de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Esto es lo que significa Pablo cuando habla de la mente reprobada. En Romanos capítulo 1. Ese es el contexto. Romanos capítulo 1 habla de un incrédulo. Se tiene su mente reprobada. Y si sos incapaz de pensar en una forma de vida que no sea la de vida de este mundo, tu mente está reprobada.
reprobada. Mañana vamos a continuar con este tema. Vamos a ver algunos versículos muy interesantes. Y me gustaría que haga una tarea. Hasta capítulo 11 o capítulo 12, 1 y 2, hasta este momento, conforme a toda la síntesis que le hice hasta ahora, Pablo está hablando de qué tema, y a partir del versículo 3, ¿de qué tema va a hablar? Piénselo, el que me traiga la respuesta se ganó una porción de rabas, o cornalito, como usted quiera. Hasta capítulo 11, o si se quiere, 12, 1 y 2, ¿de qué tema Pablo hablaba? Y a partir del versículo 2, capítulo 12, versículo 3, ¿de qué tema está hablando el apóstol Pablo? Analícelo, léalo. Aprovechen durante el día que ahora por ahí, bueno, se puso lindo, podemos ir a la playa, ¿no? ¿Sí? Júntense, chicas, chicos, viejos, jovatos, lo que sea. Che, analicemos este texto. Hasta acá, ¿de qué tema habló Pablo? Y hasta a partir de acá, ¿de qué tema está hablando? Lo que le digo a los hermanos ciudadavitas, que no se hagan los giles, y se ponen, chicas, yo la sé, la tengo clara. Porque lo hemos hablado de esto. No creo que se acuerden. Y esto es mal de ustedes. No creo que se acuerden. Pero si alguno se acuerda, sea honesto delante de Dios, porque si no va a caer mañana dentro del versículo 3, cuando hablemos del versículo 3 mañana. Si usted se acuerda, hable con los otros, cuando se sienta a hablar, ayúdelo, oriéntelo, pero no le dé la respuesta. No dije del comienzo del Romano hasta capítulo 12, versículo 1 y 2, o si quiere, del capítulo 1 al capítulo 11, de qué está hablando el apóstol Pablo, y del capítulo 12, de qué tema comienza a hablar el apóstol Pablo. ¿Ok? Analícelo, es muy interesante. Es muy interesante. Y sobre todo para Abril, que le gusta la lengua, hagamos un análisis del texto. O la estructura del libro de Romanos. Eso se enseña en las escuelas. Y en lengua se enseña eso, ¿es verdad o no? Bien, muy bien, Abril. Así que, haga ese trabajo en el día de hoy. A ver con qué nos encontramos. Quiero aclarar lo siguiente antes que empiece las estupideces. Si usted se junta a un grupo de hermanos, amigos, lo que sea, y encontrar la respuesta, la porción de rama es para todo el grupo. Ahora ya veo que vienen, ¿sabe qué? Se juntaron 40 y dijeron, pastor, una porción, porque todos tienen la misma respuesta correcta, ojalá que sea así, y que le compone la porción de rama cada uno, no. La porción de rama se divide entre todo el grupo que estuvieron juntos participando de este tiempo de estudio y meditación. ¿Ok? Hermanos, si te importa tener o no la mente reprobada, entonces empezá a mirar tu vida. Mirar las cosas que haces, los actos que desarrollás, cómo se orienta, se dirige tu vida. Bueno, eso te dice si tu mente es una mente reprobada o no. La mente reprobada es una mente que tiene la forma de este orden mundo sin Dios. Es la mente de un hombre caído y muerto sus delitos y pecados. Vamos a ver mañana cómo podemos zafar de esta mente reprobada. ¿Se entendió un poco más o menos la idea hasta acá? ¿Quedó claro? Si no, más o menos. Ok, listo. David. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor.